Hola amigos y amigas de Epicentro. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos, y a todas, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque la Asociación de Comunicadoras Sociales Calandria ha presentado el resultado de un sondeo que hicieron en Cusco, Piura y Lima sobre el tema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, y tiene unos datos muy reveladores, inquietantes y también de alguna manera que nos llaman a reflexionar sobre cómo estamos presentando este tema en los medios de comunicación, porque tiene que ver también con la manera como los medios analizan el tema. Por eso, mi invitada en este momento es Tatiana Curio, ella es la directora de Calandria. Hola Tatiana, gracias por estar en Epicentro. No, al contrario, gracias a ti, Clara Elvida, por la invitación. Bueno, contemos primero cómo se hizo la encuesta, quiénes desarrollaron esta encuesta y en dónde, cuántos, cómo se muestra. Bueno, en realidad el interés de conocer, ¿no?, las percepciones ciudadanas frente al tratamiento mediático de la problemática de violencia de género, especialmente contra las mujeres, niñas y niños, ¿no? Se ha aplicado en el mes de agosto, entre el 21 y el 25 de agosto, han participado 1.179 personas de los 3 ámbitos de Cusco, Piura y Lima. Y esta es una publicación elaborada en el marco del proyecto Violencia de Género contra las Mujeres, fortalecer la prevención desde los medios de comunicación, liderada por la Asociación Calandria y auspiciada por la Cooperación Española, AECID y la Unión Europea. Entonces, vamos a ver los resultados. Y empecemos con un dato impactante que está aquí en el informe y que tiene que ver con los problemas que identifican las personas encuestadas. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Mira, aquí lo estamos viendo. Cuéntanos, mira, Tatiana, ¿qué es lo que encontraron? Muy bien, lo que vemos como algo importante es el reconocimiento a la problemática de violencia contra las mujeres y más adelante a la problemática también de violencia contra las niñas. Pero en el tercer lugar está apareciendo el hecho de que la población pueda reconocer esta problemática, ¿no? Después de delincuencia, seguridad ciudadana y corrupción política. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Porque es un problema relevante y sentido por la ciudadanía. En quinto lugar aparece el problema de violencia contra las niñas, ¿no? Entonces, podríamos decir que la ciudadanía está consciente de que este es un problema grave. En el marco de la pandemia se hablaba inclusive de la otra pandemia, o sea, hay una conciencia, digamos, social respecto a que es una problemática importante de atender en el país, ¿no? Pero a renglón seguido hay otra cifra que es muy inquietante y es ¿qué opinan los encuestados sobre la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres? Y entonces ahí lo que vemos es que hay un porcentaje alto en Cusco, menos alto en Lima, pero también muy relevante, y en Piura también alto, que es esta línea roja que ven ahí. Es algo inevitable que siempre ha existido. ¿Qué opinas, Tatiana, de que la gente crea que es inevitable la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres? Bueno, yo creo que eso también es una expresión de esta tolerancia, de esta permisividad a la violencia, ¿no? En ENARES 2019, la encuesta nacional de relaciones sociales, se nos habla de la tolerancia social a la violencia, que expresa estas actitudes, estas percepciones machistas de la población que llegan justamente a ser permisivos frente a la violencia. Y lo que nosotros hallamos aquí en la encuesta efectivamente es que una buena parte de la población, casi mira un 22.6, pero digamos casi una cuarta parte en caso de Cusco, señala que es algo inevitable o que, bueno, siempre ha existido. También diríamos que está como asociado a la comprensión de una forma de crianza, de educación, de disciplina, ¿no?, que se instaura en el hogar, que ha también naturalizado, justificado y ha mostrado mucha permisividad al uso del autoritarismo, al uso de formas también violentas de llamar la atención o de querer educar, entre comillas, o disciplinar a los hijos y a las hijas, ¿no? Entonces, es una cultura violenta, digamos, ¿no?, que hace repercusión en la violencia tanto contra las mujeres, pero también contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y si bien es un dato pequeño, porque el más alto es en Piura, 4.6, también es muy doloroso que haya este dato de que
consideran que es aceptable en algunas ocasiones para educarlas y o que entiendan. Qué dolor que piensen que el maltrato a las mujeres es necesario para educarlas. Así es. Sí, eso es justamente lo que estábamos comentando, ¿no? En cómo se vinculan también estas diferentes formas de violencia que hace también que nuestro país Sí. tenga que liar, ¿no? Con esta permisividad, con esta tolerancia social a la violencia contra mujeres, pero también en el cotidiano familiar, en los procesos de socialización, de educación, de disciplinamiento, ¿no? De ejercicio de la autoridad, empleando formas violentas. Y eso Ujú. como algo normal, como parte de la cultura, como una manera eficaz inclusive de poder conducir, digamos, a nuestros hijos e hijas, ¿no? En algunas zonas. Entonces, eso, Sí, como tú bien dices, comparto totalmente, es algo doloroso, ¿no? De aceptar. sí. Bueno, y por otro lado, ¿cuáles son las razones? Entonces le preguntan a la gente, ¿por qué cree? Y aquí quiero que nos detengamos un momento, Tatiana, porque en el desarrollo, en el documento que lo leí, ustedes plantean lo delicado que es que haya esta respuesta, porque Sí, hay personas enfermas sexuales. Esa es la primera razón. La segunda es, bueno, más o menos se mueven entre esas tres razones, porque el machismo existe y porque sus padres y madres no las cuidan. ¿Qué sí. implica? Que la gente crea que la violencia sexual ocurre porque hay personas enfermas sexuales. Sí, bueno, eso sí es un dato que nos debe alarmar y nos debe llevar a la reflexión y también a interpelarnos un poco desde el trabajo que hacemos desde sociedad civil, desde los medios de comunicación, ¿no? Porque en realidad se estaría justificando al agresor y se estaría explicando que la razón que moviliza el ejercicio de la violencia tiene que ver con personas que tienen patologías cuando Ujú. sabemos, ¿no? Por otro tipo de estudios, inclusive con personas que han ejercido violencia sexual, que están presos, etcétera, han habido estudios psicológicos, psiquiátricos, que no se trata de personas que tengan problemas de salud mental o que sean pervertidos sociales, entre comillas, personas enfermas, ¿no? Sino Ujú. son personas, digamos, que tienen pues una cultura arraigada, machista muy fuerte, ¿no? Muy presente, que las lleva también a ejercer esta manera de poder, ¿no? De control, de agresión, de crueldad respecto al cuerpo de las niñas y de las mujeres, ¿no? Entonces es preocupante porque ahí se está relativizando la responsabilidad del agresor, ¿no? Eso por un lado, y bueno, se estaría comprendiendo que solo pasa en esos casos, ¿no? Lo que es riesgoso y lo que de alguna manera se contradice cuando vemos tantas cifras de violencia sexual y de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Que son ejercidas por padrastros, que son ejercidas por vecinos, por hermanos, por primos, etcétera, por personas del entorno familiar, ¿no? Entonces, creo que ese es un dato relevante que tenemos que prestarle mucha atención. Y el Sí, otro, hay otro sí, dato que en ese cuadro me preocupa mucho, que es la respuesta que hay en Piura. Si podemos ampliarla, Ricardo, por favor, devuélvete el cuadro anterior, el cuadro que estábamos viendo ahí. En la segunda línea dice, porque salen hasta altas horas de la noche. En Piura consideran el 13.8% de los encuestados que bueno, que a las mujeres las violan porque salen hasta altas horas de la noche y porque se visten provocativamente. En Lima, el 13%, la teoría del escaparate. ¿Por qué ujú, seguimos creyendo que las mujeres que son víctimas no son víctimas, sino responsables de la violación? así es. Es, En efecto, ¿no? Yo creo que esto también nos lleva a la reflexión en el sentido de, primero, responsabilizar a las mujeres, sean jóvenes, adolescentes, ¿no? O niñas, ¿no? De la violencia. Ese es el primer elemento. Y el segundo es cuáles son estas explicaciones que las llevan a responsabilizar. Y como bien tú has mostrado en el cuadro, tiene que ver con la forma en la que la mujer o la joven o la adolescente se viste, los espacios en los cuales transita, las horas en las cuales está en calle, por ejemplo, o los espacios sociales que comparte, o si estaba bebiendo o no bebiendo. Entonces, ahí hay toda una crítica detrás de estas respuestas, ¿no? Hay un cuestionamiento a la forma de comportamiento de las mujeres jóvenes, adolescentes, ¿no? Que
de pronto se visten de determinada manera porque tienen el derecho de vestirse como gusten, pero Claro. están responsabilizando el uso de determinadas prendas, que si son más diminutas, que si son más escotadas, etcétera. O sea, hay toda una concepción respecto al cuerpo de las mujeres, a los espacios en los cuales las mujeres pueden o no transitar, al horario en el que es permisible que una mujer esté en la calle o no, al tipo de actividades sociales o no que debe compartir una mujer, si con sus pares, de repente a propósito de una actividad social hasta altas horas de la noche. Entonces, esto está muy asociado a estos estereotipos, a estos mandatos, ¿no? Que de alguna manera van delimitando cuáles son estos roles, cuáles son esta imagen que tengo de la mujer, cuál es aquel espacio que sí debería, en el cual sí debería estar esta joven, y si está en ese otro espacio que consideramos un espacio de riesgo o un espacio que no le corresponde, ¿no? Entonces, es justificable que le pase lo que le pasa. Es su responsabilidad por provocar, entre comillas, estas situaciones de violencia. Pero eso está muy arraigado en nuestra cultura machista, ¿no? Son parte de estos mandatos y esos estereotipos que en esta parte que tú estás mostrando, pues dan una explicación y refuerzan, ¿no? Esta noción de que, por una parte decíamos, ¿no? El agresor es agresor porque tiene una perturbación mental y la joven que es agredida, que es violentada sexualmente, es responsable, ¿no? Sí. Entonces, y en esa misma línea, Tatiana, hay el siguiente dato, el siguiente cuadro, que habla de las razones, en qué situación una mujer o adolescente tiene más posibilidad de sufrir violencia. Bueno, depende económicamente de su pareja, eso lo sabemos. La mujer o adolescente tiene a sus padres separados, no viene de una familia sólida, eso es un poco más cuestionable, pero el tercero me llama mucho la atención. La mujer o adolescente le gustan las fiestas y divertirse con amigos, y por eso tiene más posibilidad de sufrir violencia. Es lo que opinan el 13% en Cusco, el 11% en Lima y el 18% en Piura. Y en el cuadro siguiente hay una línea que es la primera que dice: la mujer tiene trabajo fuera de la casa y descuida sus labores del hogar. Claro, como tenemos que estar en el hogar, cuando salimos descuidamos y entonces los maridos nos pegan. Qué drama realmente que todavía sigan esos mensajes tan arraigados en la sociedad. Pero también este informe, esta investigación de Calandria tiene un espíritu prospectivo, digamos, y propositivo, y tiene que ver con cómo desde los medios de comunicación podemos ayudar o a reforzar los estereotipos o a que haya una reflexión mayor sobre lo que está ocurriendo y sobre nuestra realidad y sobre cómo ha cambiado la sociedad. ¿Cuál es la propuesta de Calandria a partir de lo que han encontrado en la encuesta, Tatiana? Bueno, por un lado, justamente generar este tipo de debates y de reflexión en los medios de comunicación, por lo cual te agradezco, ¿no? Porque vamos reflexionando, dialogando y profundizando sobre todo, ¿no? Y planteando también la comprensión de cómo podemos trabajar como sociedad para erradicar esta cultura machista, esta cultura patriarcal que está tan arraigada y que es permisiva frente a la violencia. Y lo que planteamos desde la institución y también con un conjunto de periodistas también que están comprometidas, ¿no? Como es tu caso, es justamente reforzar el rol que tiene el medio de comunicación para la prevención, para la mejor atención de los servicios y por otro lado para aportar también a la concientización de la ciudadanía, ¿no? Respecto a esta problemática. Justamente es una expectativa de la ciudadanía que los medios de comunicación, casi en un 22%, ¿no? Tienen este interés de que los medios puedan brindar una información adecuada, no solamente para atender o para denunciar, que eso se ha venido dando, claro, ¿no es cierto?, sino para prevenir. Y creo que ese es uno de los retos mayores en el cual convocaríamos a los medios, repensar cómo desde toda la programación, no solamente informativa, no solamente a través de, digamos, programas de entretenimiento, sino toda la programación está también pensada para aportar a la prevención de la violencia. Y en ese sentido, en el país contamos con una estrategia nacional, ¿no? Mujeres Libres de Violencia, que da muchos elementos para abordar este tipo de temas, ¿no? Como por ejemplo, comentábamos,
medios, el tema de la autonomía de las mujeres, el tema de las relaciones de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el espacio del hogar para democratizar también ese espacio, ¿no? El tema de erradicar estas formas de crianza autoritarias y violentas. Es decir, tenemos un marco normativo, tenemos unas políticas públicas de las cuales nos podemos nutrir en los medios, pero también, y es sumamente importante, contar con este tipo de aporte que pretendemos dar, que es el conocimiento de la cultura ciudadana, ¿no? De cómo está cambiando o cómo no está cambiando esta cultura ciudadana. Y que eso sea también un referente, un insumo importante para poder hacer esta reflexión crítica al interior de los medios y repensar también, ¿no? La programación, ¿cierto? La oferta mediática y el diálogo también con la ciudadanía, ¿no? Claro, ¿qué estereotipos se refuerzan en los medios? Vamos a ver si Ricardo tiene el gráfico de los estereotipos que se refuerzan en los programas de la televisión. ¿Qué dice la gente? Las mujeres no pueden tomar decisiones sin el permiso de su pareja. Cusco, 16%, Lima, 19%, Piura, 21%. Ellos ven que en los medios ese es un mensaje clarísimo. Por otro lado, las mujeres deben posponer sus sueños hasta después de que se hayan convertido en madres y esposas. Cusco, 22%, Lima, 11%, Piura, 20%. Y el tercero, las mujeres siempre deben ceder para evitar discusiones con su pareja. Cusco 15%, Lima 14%, Piura 15,4%. Como conclusión de todo esto, los encuestados también respondieron una calificación de la radio y la televisión, la página 29, Ricardo, la anterior que teníamos. Vamos a ver cómo califican los ciudadanos a la radio y la televisión en su rol de prevención de la violencia contra las mujeres y no discriminación. De 1 a 20, menos de 5, en Cusco el 28,7, en Lima el 14,8, en Piura el 10%, de 6 a 10, es decir, todos los jalados 37,7, 49,4 y 53,8 en Piura. Y de 18 a 20, la más alta, pues menos del 1%, en Cusco 0,8, en Lima el 2%, en Piura el 1%. Entonces, ¿qué hacemos, Tatiana? Tenemos que poder tomar conciencia de esto y poder ayudar a que los ciudadanos reciban en los medios un mensaje más claro. Pero yo quiero preguntarte por el tema del refuerzo de las noticias sobre la violencia contra las mujeres. Nosotros somos conscientes, nosotros creemos que entre saber y no saber es mejor saber y que los medios tienen la obligación de informar sobre la violencia contra la mujer. Pero ¿cómo hacer para que esa información no se vuelva un refuerzo negativo, digamos, un refuerzo para que haya, bueno, pues si les pegan a todas, ¿por qué no le voy a pegar a la mía, digamos, para ser un poco cínica? ¿Qué hacemos? Danos un tip a los medios para que demos la vuelta a la tortilla. Bueno, a mí me parece importante que, por un lado, se pueda dar cuenta de que supone esto una problemática social, que se pueda ahondar en la reflexión sobre las causas, ¿no? Porque las causas nos remiten a esta dimensión cultural del cambio, que es lo sensible, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Podemos tener buenas normas, podemos tener avances, instituciones comprometidas, pero a nivel cultural necesitamos generar estos cambios. Y ahí el rol de los medios es central, ¿no? De otro lado, también no solo mostrar los casos, que por supuesto es importante dar cuenta de que hay casos específicos de violencia contra las mujeres, los diversos tipos de violencia, etcétera, sino también mostrar, aparte de la ruta de atención y los servicios, que también hay mujeres que están saliendo de la violencia, ¿no? Que están saliendo de este ciclo de la violencia, que han podido rehacer sus vidas, que están desarrollándose en diversos campos, etcétera. Entonces, también mostrar, yo creo que esta dimensión del cambio es importante. Y como te mencionaba, en el aspecto preventivo, hay diversos temas que se podrían abordar que permitirían justamente revertir estas causas más estructurales de la violencia, ¿no? A mí me parece importante dar una revisión a estas estrategias que buscan fortalecer la prevención y, bueno, de esa manera podríamos repensar inclusive, ¿no? Los recursos creativos de entretenimiento, no solo los informativos, para interpelar a la ciudadanía, pensando también en que la ciudadanía es diversa, es plural, tiene distintas edades, entonces también ahí el reto creativo para poder erradicar toda esta tolerancia social a la violencia que estamos también percibiendo en el sondeo, ¿no? También vi algo en el informe que me llamó mucho la atención y es, siempre hemos mirado como los programas nacionales, ¿no? Los programas de contenido noticioso y los programas periodísticos,
y la producción nacional, pero nos olvidamos a veces de que todos estos enlatados, esta ola de las novelas turcas en donde la mujer es sumisa, en donde la mujer, vi el otro día una novela en donde la mujer no se atreve a decirle al esposo que lo quiere, porque no le sale, porque no puede, porque tiene un... No, entonces pienso, no le hemos puesto cuidado a cuánta influencia tienen este tipo de telenovelas de enlatados que se ponen a discreción en los medios en general, ¿no? Sí, yo comparto también contigo, ¿no? Creo que eso es una gran responsabilidad también de los medios y también por el lado de los anunciantes y también creo que devolvernos a nosotros como consumidores, como consumidoras de medios, la responsabilidad de ser críticos, ¿no? Sí. Más aún cuando hay, no solamente en el caso de las novelas, sino cuando de manera explícita hay esta violencia desde los medios, ¿no? Como hemos visto en algunos programas periodísticos que también han hecho, digamos, una vulneración de derechos a mujeres venezolanas. Hace poco estuve comentando una noticia al respecto, ¿no? Entonces, creo que también devolver el poder a los y las ciudadanas, ¿no? Para ejercer este control, esta opinión crítica y alcanzar también aportes a los propios medios de comunicación para que mejoren los códigos de ética, las formas de tratamiento del tema, ¿no? Muy bien, pues Tatiana, gracias por esta encuesta, por los datos y por estar aquí en Epicentro. Nosotros en Epicentro tenemos un compromiso firme con la igualdad, con los derechos de todos y todas, con la democracia, con la defensa de nuestros derechos y poder levantar la voz para decir no más a la violencia contra la mujer. Gracias, Tatiana. Muchas gracias también por ese compromiso, Clara, que lo compartimos. Y ustedes, gracias por acompañarnos en Epicentro. Nos vemos pronto.